estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Buenas noches, amados hermanos. Jesús es nuestro Señor. Damos gracias al Señor por darnos una nueva oportunidad de estar en esta preciosa reunión donde disfrutamos el encargo de Dios, su palabra profética. Rumiamos, hacemos inmersión de cuando tomamos la palabra y la disfrutamos con oración, con cántico, como Dios nos ha hablado en estos meses. Estamos inmersos en ella, estamos liberando nuestro espíritu y estamos allí disfrutando, masticando, comiendo la palabra para sacarle esa sustancia, y esa sustancia es el mismo Señor, el mismo Espíritu como aceite, para que ella haga el efecto en nuestra alma y así nuestra alma responda a lo cual el Señor está enviando su palabra. Hermanos, estamos rumiando el encargo que ya pronto vamos a entrar. Colosenses, Cristo como el centro conector de la obra de Dios. Pero las dos comuniones anteriores estuvimos compartiendo el encargo del Señor con una herramienta, el CEPET y el PAT, mirando de que todas estas herramientas que Dios hoy nos ha dado es para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, es para predicar el evangelio por todo lugar, ganar los materiales que están allá afuera, que necesitan venir a la realidad del reino de los cielos, que es la iglesia, para que juntos podamos ser edificados. Y estuvimos allí rumiando y buscando esa luz que está en la palabra profética, especialmente en esta herramienta CP, que es donde el ejército del Señor se prepara para salir a las calles, salir al combate, a la batalla, hacer la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio, ganar personas, que son los materiales para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto, hermano, que hoy la iglesia está practicando y lo que siempre la iglesia ha practicado desde un inicio de la iglesia primitiva, es producida por la palabra profética. Es Dios por medio de su palabra, a través del canal que está usando, el siervo que está usando. El Señor da esa dirección, esa luz. ¿Para qué? Para que nosotros practiquemos
con mucho espíritu, con un corazón ferviente, lleno del Señor, con fuego en todo nuestro ser, para que Dios pueda hacer su obra hoy aquí en la tierra por medio de todos nosotros. Pero hoy vamos a hablar un punto importante que el Señor habló estas 2 últimas semanas, que es orar por el canal, el profeta que Dios está usando, por donde Dios está hablando. Fue el mensaje 22 y 23 de Colosenses, y queremos tomar unos puntos de esta palabra dada por el Señor a través del siervo, y que Dios nos alumbre, hermano, que Dios nos dé la luz y que podamos ver la importancia de orar por ese profeta que Dios está hoy usando, así como Pablo pidió oración por él, Juan también pidió oración, Pedro pidió oración. En todos los tiempos de la vida de la iglesia, los profetas que Dios ha levantado, profetas que Dios está en el momento que la iglesia necesita la palabra, Dios está usando su canal. Hoy nosotros necesitamos estar pegados a la palabra profética, unidos al Señor, practicando con simplicidad, obedeciendo a la palabra, pero sin olvidarnos que tenemos que orar por aquel canal, por aquel vaso que Dios está usando como profeta para hablarnos su palabra. Y este es un punto importantísimo, hermano, porque hoy tenemos a nuestro amado hermano Pedro Odón, siervo del Señor, toda la vida siendo perfeccionado por el Señor en la vida de la iglesia. Tiene 73 años de edad, nació en la vida de la iglesia, fue por el Señor preparado para hoy ser ese canal, ese miembro por donde el Señor nos está hablando su palabra profética. Y cuando llega el capítulo 4, versos 2 y 3 de Colosenses, hay un encargo muy especial que nosotros a veces olvidamos. Oramos por esto, por aquello, y hay que orar por todo, claro que sí. Hay que orar por todo, las herramientas, oramos por la iglesia, oramos por todo, y lo tenemos que hacer. Pero hermanos, hoy el Espíritu nos ha mostrado que necesitamos orar de una manera pero muy ferviente a favor de la palabra profética, por el siervo que Dios está usando, porque el enemigo, como vamos a mostrar en el transcurso del mensaje, hermanos, ataca. El enemigo no está feliz, contento con que el Señor está haciendo su obra por medio de todos nosotros. La iglesia está siendo edificada, materiales están siendo ganados para la edificación de la iglesia. Él no está feliz, contento que la iglesia esté en las calles llevando el evangelio del reino, amando a las personas, orando por las personas, dando la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Él no está contento con todas las herramientas que Dios nos ha dado hoy, mujeres conectadas, hombres de oraciones, por libro, Buscafé, Avanza Joven, el colportaje dinámico, hermano, los CP, el PAD. Él no está feliz, él no está contento. No crea que el enemigo está por allá de vacaciones en una isla con todos sus secuaces, tomando agua de coco y ahí acostado en una playa bronceado. No, hermano, él anda, como vamos a ver, como león rugiente, cómo hacer daño a la obra del Señor. Y hace daño a la obra del Señor cuando lo toca usted y me toca a mí, y especialmente al profeta. Por eso necesitamos estar velando, necesitamos mantenernos en el Espíritu, mantenernos orando en todo tiempo. Y hoy, por medio de la inmersión de la palabra, hermano, donde nuestro espíritu se mantiene con un fuego, porque para eso la inmersión en la palabra, para el ejercicio de nuestro espíritu. Y Dios nos dio este regalo, hermano, ahora, y estamos aprendiendo y estamos practicando, y rogamos al Señor con un corazón humilde, pobre, que nos ayude cada día, que nos enseñe a vaciarnos de todas las cosas naturales que aprendimos en nosotros mismos, en nuestra cabeza natural, y queremos vivir la vida de la iglesia de esa manera, y resulta que hay vacío, hay sequedad,
la obra de Dios se abandonó, no hay amor, hermanos, Dios no nos puede usar lleno de excusas, lleno de justificaciones, solo acomodado en una tradición, en una reunión cada 8 días, viniendo a un local y yendo para casa, y creemos que allí estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es la mentira más grande que el enemigo ha penetrado en nuestro corazón, cuando Dios quiere que usted y yo nos ejercitemos por medio de la palabra, el Espíritu, obedezcamos todo lo que Dios está hablando por medio del profeta, salir a las calles a predicar el evangelio del reino por medio del colportaje dinámico, amar a las personas, tener una vida de iglesia ferviente, gozosa, llena del Señor, amando todos los servicios, amando la iglesia, hermano, en lugares celestiales, con la mente puesta en las cosas de arriba, no metido en las cosas aquí de la tierra, preocupado, hermano, encajado, no. De esa manera no vamos a traer al Señor, de esa manera no crecemos en vida, de esa manera no vamos a ser vencedor, de esa manera la obra de Dios no se lleva a cabo, de esa manera la religión, que tiene 20 siglos, engañando al Hijo de Dios, no nos deja movernos ni un centímetro. Y nosotros sabemos que hay sequedad, que hay vacío, que no hay la presencia de Dios, que perdimos el contacto con la palabra, con la oración, el servicio de la iglesia, el amor por el Señor, la iglesia. Y el problema más grande y el daño más grande que el enemigo nos hace creer que todo está bien y estamos en una tradición, una religión, hermano, yendo y viniendo sin ningún sentido, sin ninguna expectativa. No nos estamos preparando para la segunda venida del Señor, no estamos haciendo la voluntad de Dios y engañados. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha sacado, nos está sacando de esa oscuridad. El Señor nos mostrará, Señor, la palabra: levántate tú que duermes, Cristo te alumbrará. Hoy la palabra, hermano, profética nos alumbra. Estamos obedeciendo, estamos creyendo en ella, estamos practicando y estamos con corazón de pie, unido al Señor, peleando por el reino de Dios, edificando la iglesia, siendo uno con el Señor, hermanos. Y el gozo, la alegría, el sentido de ser un ser humano, un hijo de Dios, ha regresado a nosotros. Invocamos con realidad, leemos la palabra con realidad, estamos en las reuniones con realidad, inmersión, palabra profética, gritos de guerra, salimos a las calles. Hermano, cuando predicamos el evangelio con esa frase que vino del corazón de Dios: puedo orar por usted. Ahora lo que estamos haciendo en esta restauración tiene esa realidad, porque es el Espíritu en nosotros. No nos podemos quedar ahí dormidos en la mente. Dormido es estar en la mente, dormido es estar en las excusas, en las opiniones, dormido es estar en los conceptos, dormido es ser indolentes, dormido es ser indiferente, dormido es estar cada 8 días en una reunión para allí y para acá. Claro que las reuniones todas son importantes, pero las reuniones solamente es para abastecernos de la gasolina, del combustible de Dios, para juntos avanzar en todo lo que Dios hoy nos está dando. Hermanos, porque somos los vencedores de la última hora, esos trabajadores de la viña del Señor, y Dios cuenta con nosotros. Si usted lee la palabra, ¿cuál fue el comportamiento de Pablo, de todos sus cooperadores, de todos los hermanos que vencieron? No estaban en lo convencional, no estaban dormidos. No, hermano, la noche está avanzada, el día se acerca, estamos en el tiempo de la aurora. Dios nos está hablando: levántate tú que duermes, Cristo te alumbrará. Hermano, la venida del Señor está muy cerca. Dios está avanzando de una manera poderosa. Lo que está pasando hoy en toda la tierra con el evangelio del reino es grande, hermano, sobrenatural. No crea que las personas, todos los hijos de Dios están como, porque es que el enemigo también nos engaña, nos mete aquí su pensamiento maligno y creemos que todo el mundo está como yo estoy. No, hermano, miles están corriendo, obedeciendo, levantándose de toda situación, invocando, obedeciendo a la palabra. No crea que todos están así como yo estoy. No, ahí donde está el enemigo haciendo el daño. No, Dios está corriendo, hermano, con millones, miles de hijos de Dios haciendo la voluntad del Señor. Entonces, el llamado del Señor hoy es que nos levantemos,
porque estamos en una guerra, hermano. Estamos, hermano, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Todos los días estamos peleando la buena batalla. No podemos estar allí como zombies. No somos zombies, hermano, somos los vencedores de la última hora, los trabajadores del Señor, para que el Señor por medio de nosotros termine esta obra que Él comenzó hace 2000 años por medio de su iglesia. Vamos a leer, vamos a entrar en el encargo. Si no terminamos hoy, el próximo miércoles, si Dios nos lo permite con su favor, lo terminamos. Colosenses capítulo 4, verso 2 y 3 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y Efesios 6, 18 y 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En estos dos pasajes, el Señor, por medio de su siervo, nuestro hermano Pablo, pide oración. Pide oración para que la obra del Señor avance, para que la palabra del Señor sea revelada, pero Él pide oración especialmente por Él. Dice, orando también asimismo, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, hoy el Señor, como en todos los tiempos, tiene su vaso, su canal escogido por Él. No es una elección del hombre, no, es la voluntad de Dios, es la elección de Dios. Todos los siervos que Dios ha llamado, Moisés como su profeta, si usted ve allí en Éxodo 3 y 4, cuando el Señor se le aparece a Moisés, Moisés no quería tomar el encargo. Allí Moisés dice que él ni sabía hablar. Tuvo miedo, tuvo temor. Aarón, su hermano, era elocuente, hablaba muy bien, pero Dios había escogido ¿a quién? A Moisés. Los siervos que Dios ha usado en todos los tiempos de la historia de Dios con el hombre, ha sido el Señor que ha apartado al hombre. Cuando Dios llama a Pablo, hermano, no fue Pablo quien buscó ser un apóstol, un canal donde la gracia fluía en él, donde la revelación de Dios fluía en él. Fue el Señor que lo escogió. Nuestro hermano Ni fue el Señor que lo escogió. Nuestro hermano Lid fue el Señor que lo escogió. Nuestro hermano Don fue el Señor que lo escogió y lo preparó. Hoy nuestro hermano Pedro, que está al frente de la obra del Señor con todos nosotros, todos sus colaboradores, hermano, es el vaso que Dios está usando, el canal que Dios está usando para, Señor, revelarnos su palabra profética. No fue elección de él, vuelvo y repito. Él no estaba buscando este puesto. No, hermanos. Los que buscan puestos son los impuros, los que tienen ambición, los que quieren fama, los que quieren gloria, los que quieren aplauso, los que toman el evangelio para ganancia deshonesta, no solamente material, sino para orgullo bueno, para que le hagan venia. Eso sí pelean por los puestos, pero un profeta verdadero, hermanos, que Dios llama, ni él sabe. Dios lo llama, Dios lo prepara y Dios lo usa. Es el Señor, y él llama a quien Él quiere. No es elección del hombre, no es una elección popular. No es política. No es porque el hombre hable bonito, no es porque el hombre sea elocuente, no es porque el hombre tenga conocimiento. No, es la voluntad de Dios. Dios escoge el que Él quiere. Hermano, pero Pablo aquí está pidiendo oración. Está pidiendo oración por él,
para que el Evangelio, la palabra del Señor, sea revelada y el Señor abra puerta, le dé de nuevo. Hoy nosotros tenemos al siervo, que es un miembro del cuerpo de Cristo, pero Dios lo usa como el canal, como la boca, para hablarnos lo que está en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, orar. Ora por la palabra, ora por el siervo, ora por sus colaboradores, ora por todos los ancianos en la tierra, ora por todos los diáconos en la tierra, ora por todos los miembros de la iglesia en la tierra. Especialmente, como el tema lo dice, ora por el profeta por donde Dios está hablando. Esto es un encargo muy especial porque el enemigo quiere hacer daño, el enemigo quiere estorbar, el enemigo ha levantado mentiras, calumnias, el enemigo no sabe cómo hacer para frustrar lo que Dios está haciendo, para que la obra del Señor se estanque, y ataca por todos los lados. Y hoy nosotros, como el ejército del Señor, como los que estamos en pie, como los cómplices de Dios por medio de la palabra profética, por medio del apóstol, necesitamos estar unidos, peleando a favor de la palabra, del reino de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ha hablado Dios a través del profeta, sino contra principados, potestades, legiones en los aires, que toman el corazón de la gente, su alma caída, su mente natural, y por esa persona expresa palabras que no son conformes al Espíritu y traen dudas, traen confusión. Hermano, contaminan el corazón de los hijos de Dios, y eso hace que la iglesia tome otro rumbo, se desvíe. Eso era lo que pasó con la iglesia en Éfeso y la iglesia en Colosa. Pero el Señor está pidiendo por medio del siervo, porque el mismo Señor en el espíritu del siervo pidiendo oración por él, hermanos, porque es el profeta. Necesitamos orar por el profeta que tiene la palabra de Dios, que no es su propia palabra, no es su conocimiento, no es su inteligencia bíblica, su sabiduría bíblica, no, es Dios fluyendo en él, es el río de la gracia fluyendo. Él es un canal hoy en las manos de Dios, para que Dios lo pueda usar para hablarnos lo que Dios quiere hablarle hoy a la iglesia. Vamos a leer Número capítulo 9. Dejó el mensaje que el Señor dio en Lima, hermano, el segundo, ya la parte B. Capítulo 9, verso 23, dice: al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Habla de una palabra de comando. La boca de Jehová ha hablado. Pero en la parte B dice: dicho por medio de Moisés. El Señor guiaba a su pueblo en el desierto. Aquí habla que era por mandato, por la boca de Dios, la palabra de Dios. Pero dice que era por medio de ¿quién? De Moisés. Dios tenía una boca, Dios tenía un canal, un vaso por donde él expresaba su palabra. ¿Quién era? Moisés. Fue el escogido, que era tartamudo, que era esto, que era lo que fuese. Dios lo escogió, y por medio de Moisés, hermano, hablaba la palabra de comando ¿a quién? Al pueblo de Israel, que se pararan, que avanzaran. Moisés, en medio de 2 millones de personas, que Moisés es un tipo de Cristo, Moisés es un tipo del principio del profeta que Dios está usando en cada tiempo, es la boca de Dios. Es un principio que nadie puede cambiar, nadie puede pasar por alto. No habían 10, 20 Moisés en el pueblo hablando, porque hubiesen habido 20 direcciones, confusión, ¿para dónde cogemos?
No, un solo Moisés, por donde Dios hablaba su palabra. Moisés era la boca de Dios. Deuteronomio 18:18. Hermanos, nosotros tenemos que estar claros en lo que estamos recibiendo por medio del Señor. Porque tener esta luz, esta revelación y estar firme, como dice el Señor, en su palabra, esto nos va a salvar de toda desviación, de toda entretención, de toda distracción, de confusión, porque el enemigo está atacando. El enemigo, hermano, no sabe cómo dañar el corazón de los santos, cómo hacer que los santos tengan duda de lo que hoy Dios nos está dando y lo que siempre nos ha dado, porque pasó con Pablo, ahora lo vamos a ver, y pasó con todos los siervos que Dios usó en todos los tiempos. El enemigo siempre quiso traer duda, así como en el huerto trajo una palabra disfrazada a Eva y la puso a dudar de la palabra de Dios, y eso fue, hermano, la caída. Dice Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Aquí está hablando de Moisés. Profeta levantaré en medio de su pueblo. Yo le hablaré mis palabras, tú serás como mi boca y hablarás todo lo que yo le mandare. Hermanos, tenemos que testificar con mucha vehemencia, con seguridad, con firmeza, que la palabra que el Señor habló a través de Pablo era la palabra de la economía de Dios, era la palabra profética, no eran las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un canal, un vaso en las manos del Señor, escogido por el Señor para transmitir la palabra del Señor, palabra profética. Dios levanta a su profeta. En la experiencia de la iglesia primitiva, Dios levantó a Pedro, habló por medio de Pedro, después levantó a Pablo, usó a Pablo, y después al final ya del primer siglo levantó a Juan. Ese es el principio. El Señor aquí nos muestra por medio de este ejemplo de Moisés que Moisés iba a hablar todo lo que yo le mandare. Hermanos, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Don, los profetas, en esta línea de la economía de Dios, en la iglesia recobrada, en la enseñanza de los apóstoles, muy humildemente, llenos de Cristo ellos, humillados en la cruz, hermano, crucificando todo ego, todo yo, toda exaltación, toda vanagloria, han reconocido humildemente que las palabras que Dios ha hablado por medio de ellos es la palabra del Señor, no es la palabra del hermano Pedro. Hermano Pedro ha hablado todo este tiempo. No son mis palabras, no es el conocimiento, no es la habilidad del hermano en conocer toda la Biblia, dando estudios bíblicos. Él tiene la capacidad, él tiene 60 años, de estar de los 10, 12 años, tuvo conocimiento de lo que era Dios, la palabra, la vida de la iglesia. Él nació en la iglesia, pero de la edad de 8 o 9 años ya su entendimiento fue despertado. Y ahí comenzó a desarrollar él su disfrute con el Señor. Él no depende de esos 63 años, del conocimiento que ha logrado de hace 63 años. No es, él está convencido que es un canal, un miembro del cuerpo que Dios ha escogido en estos tiempos, los últimos tiempos, para hablarnos su palabra. Así como escogió a Moisés, y él no habla lo que él quiere. Esto es bastante delicado, hermano. Un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, no habla sus propias palabras, por muy bonitas que sean bíblicas, no habla su propio mensaje. Un verdadero profeta de Dios habla lo que Dios pone en su boca. Como dice aquí, él les hablará todo lo que yo he dicho. Hermanos, hoy estamos 100% creyendo de que lo que está saliendo de la boca del siervo que Dios está usando es palabra del Señor, y es la palabra presente, la verdad presente, la palabra profética que nos da la luz, la dirección para juntos avanzar.
Por eso hoy necesitamos obedecer a la palabra. Mire lo que dice el capítulo 6 de Juan, capítulo 6, verso 29. No podemos dudar de lo que estamos recibiendo, hermano. Dice 6:29. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis. ¿En qué vamos a creer? En la palabra. En la palabra. Creáis en el que Él ha enviado. Jesús aquí era el profeta de Dios. Él tenía la palabra de Dios. Lo que salía de su boca, Jesús lo dijo, no son mis propias palabras. No son mis palabras, son las palabras del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Jesús, como el profeta de Dios, que vino a hablarnos la palabra, Él nunca habló su propio mensaje. Habló la palabra que el Padre le daba. Juan 14:10. Hermano, esto es maravilloso. Tener esta revelación, pidámosle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y revelación, para que toda sofía y meditación, toda cosa, hermano, que el enemigo haya querido penetrar, se vaya de nosotros y tengamos un corazón puro a la palabra para obedecer, creer y actuar en fe con ella. Mire, Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermano, créeme, dice el Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace la obra? La palabra. ¿Por qué la palabra de Dios? Por eso Juan 6:10 dice: ¿qué tenemos que hacer? Creer y obedecer a la palabra. Porque no son palabras de un hombre, es la palabra de Dios. El hombre es el canal. Y cuando obedecemos a la palabra de Dios, lo que el Señor está dando por medio del profeta, somos bendecidos, somos prosperados. Esta es la palabra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer es obedecer a la palabra. Segunda de Crónicas 20:20 dice: si creemos a los profetas, seremos ¿qué? Prosperados. La obra que el Señor ha hecho en un inicio no ha sido habilidad de hombre, no ha sido por la fuerza del hombre, no ha sido por la inteligencia del hombre. No, la palabra de Dios, la palabra profética hace la obra, como dice Juan 14:10. El Padre ha hablado por mí y Él ha hecho las obras, las ha hecho su palabra. Claro que Dios lo usa a usted y me usa a mí ahora como canales para creer en la palabra de Dios y ejecutarla. Pero quien hace la obra es ¿quién? Dios, por medio de su palabra profética. Por eso, hermano, orar mucho por el profeta. Hay ataques, el enemigo ha levantado situaciones, pero Dios, por su gran amor y misericordia y su gracia, mantiene firme al profeta y a todos sus cooperadores. Estamos en guerra. El enemigo no sabe cómo estorbar, no sabe cómo distraernos, no sabe cómo dañar la obra de Dios. Pero nosotros no estamos creyendo al hablar del enemigo, estamos creyendo al hablar de Dios por medio del profeta, y estamos creyendo en la palabra que Dios está dando por medio del profeta. Esto es precioso, hermano, porque esta obra la hace Dios por medio de su palabra. Vuelvo y repito, no es el hombre, no es la capacidad del hombre, no es la fuerza del hombre, no es la habilidad del hombre, no es la elocuencia del hombre. No, hermanos, que Dios nos libre. Nuestro hermano Pedro, con mucha humildad en el Señor, ha dicho: no es mi obra, no son mis palabras, no es mi habilidad, no, es el Señor por medio de su palabra profética, que hoy tiene este momento en la tierra revolucionado con el evangelio del reino.
hermanos, los cepistas por todo lugar, colportores dinámicos por todo lugar, las herramientas por todo lugar, Buscafé, Expolibro, Red de Mujeres, hermanos de hombres de oración, avanzados. Todo esto ha sido producido por la palabra del Señor, su palabra profética. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, 4. Tenemos que estar claros en esto para que, hermanos, oremos a favor del Señor, a favor de su palabra. Oremos por el profeta que Dios está usando hoy para que Dios nos siga hablando. Dice así, 2 Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Nuestra confianza está en el Señor, no en nosotros mismos, no en los 30, 40 años de ser creyente. La confianza de nuestro hermano Pedro no está en los 70 años de estar en el Señor, 63 años de estar disfrutando de una manera plena al Señor desde los 10 años. Él tiene 73. Su confianza no está en eso. Él ha leído demasiado, hermanos, toda la economía de Dios por medio de los profetas que usó en el pasado, Ni, nuestro hermano y muchos profetas anteriores. Él es un hombre, hermano, totalmente preparado por la palabra de Dios, pero su confianza no está en esos 63 años. Su confianza está totalmente en el Señor. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu que vivifica. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está hablando, no es mi fuerza, no es mi capacidad bíblica, conocimiento, no es mi habilidad, es el Señor, la competencia. Él es el que da, Él es el que fluye, Él como el Espíritu, en Él. Hermanos, un verdadero profeta de Dios tiene estas palabras. Este siervo, hermanos, Dios lo cubra con su sangre, lo siga cada día llenando, trabajando. Está en esta línea del apóstol Pablo. Él aquí no estaba buscando fama, él aquí no estaba buscando aplauso, él aquí no estaba buscando ser popular, él aquí no estaba buscando ser de renombre, él aquí no estaba buscando, hermano, ser exaltado. Hermano, ningún siervo de Dios llamado por el Señor como profeta se cree algo, se cree el más pequeño. La Biblia, hermano, hay hombres pequeños que obedecieron a la palabra de Dios, fueron miembros que Dios los usó, miembros que Dios preparó. En el sistema escuchamos palabras, un hombre grande en la obra, el hombre grande. No, ninguno es grande, el único grande en la obra fue el Señor. Y cuando estuvo en la tierra, Él era el hombre más humilde, sintiéndose el hombre también más pequeño, un servidor. Cuando ya resucita, Dios lo exalta hasta lo sumo y lo sienta a la diestra. Ahora está por encima de todo. El único hombre, hermano, que grandes hombres de Dios. No, eso no existe en la Biblia. Hombres pequeños que obedecieron, humildes, que se llenaron de la vida de Dios, que creyeron a Dios, que fueron obedientes. Tenemos que imitar eso, que se humillaron, que dejaron que Dios los trabajara. El único hombre grande en esta tierra fue nuestro Señor, fue el único que no pecó. Los demás somos pecadores, los demás cometemos errores, somos infalibles. Solamente Dios es infalible, los demás hemos cometido miles de errores. Hombres pequeños, sí, como Pablo dijo, soy el más pequeño de todos, soy el primer pecador, dijo Pablo. Dijo, soy el hombre más inmundo que ha existido en toda la tierra. Hombres que Dios prepara, sí, perfecciona. Claro, tienen una honra como la tienen todos los santos. Amamos a todos los hermanos, pero son canales, miembros del cuerpo que son usados por el Señor. Aquí Pablo está hablando, no es mi competencia, no es mi fuerza, no es mi capacidad,
soy el más pequeño de todo. Es el Señor en mí. Él es el que me hace competente. Es la gracia. Lo que soy es por la gracia. Sin la gracia no somos nada. Nada es nada. Y la gracia de Dios en Cristo es el Hijo de Dios en nosotros, fluyendo. Por eso, hermano, al único que exaltamos, que honramos, hermano, con toda exaltación, le damos toda gloria, es a nuestro Señor Jesucristo. Los demás siervos que hoy existen, débiles, frágiles, que necesitan es oración. Orar. Que Dios los mantenga fieles, firmes. Y que el Señor allí, hermano, cada día se exprese por medio de ellos. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué somos? Vasijas de barro. La excelencia del poder, ¿de quién es? De Dios. No es del hombre. No es del hombre. Es de Dios. Los hombres que Dios ha usado, hermano, gloria al Señor. Dios los preparó, Dios los equipó, Dios los escogió. Y hoy necesitan que nosotros oremos con mucho amor. Como Pablo dice en Efesios, con gran insistencia. Oremos por ellos, para que se mantengan firmes, se mantengan humildes. El Señor siga revelando, siga abriendo puertas, siga dándole de nuevo. Hoy nuestro hermano Pedro, como un siervo, como el profeta que Dios tiene aquí en la tierra, necesitamos todos orar por él, hermano. Orar porque, vuelvo y repito, el enemigo está atacando y está estorbando. Y a medida que Dios avanza con su palabra profética, con todos nosotros, hermanos, edificando la iglesia para traer al Señor, el enemigo va a estar pataleando, va a estar haciendo una y otra cosa para traer daño a nosotros. Miren lo que pasó. Lo que pasó cuando Pablo escribió a la iglesia en Éfeso por medio de Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1 verso 3 dice, y Pablo le envía la carta a Timoteo, le dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñase diferente doctrina, ni prestar atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, que es la economía de Dios. Aquí nuestro hermano Pablo está enviando una palabra a Timoteo que reprenda a muchos que están hablando una palabra que no es conforme a la economía de Dios, que lo que produce disputa, discusión, división, más bien que edificación, que es por la economía de Dios. Pablo está diciendo, hay otras enseñanzas que están entrando a la iglesia. Quiere decir que habían ahí predicadores, personas que hablaban supuestamente la palabra, pero ¿cómo la hablaban? No era conforme a la economía de Dios, porque no eran las personas que Dios había escogido para hablar su palabra. Hermano, quiero tocar un punto que es un punto que usted y yo tenemos que estar bien claro en el Espíritu, en el Señor. En los tiempos de Pablo, el profeta que Dios usaba, así como al principio de Moisés, era Pablo. Dios tenía la palabra profética por medio de Pablo, tenía la dirección divina por medio de Pablo. Aquí entraron filósofos griegos, judaizantes, que tomaban el evangelio de Cristo y le mezclaban otras palabras que no eran conforme a la economía de Dios, y eso traía, hermano, confusión, división. Eso hacía que la iglesia se desviara, degradaban a la iglesia. Aquí Pablo no estaba como compartía nuestro hermano Pedro hace 15 días, no estaba promocionándose que él era el único profeta. No, sino que, hermano, él estaba bien claro, él estaba defendiendo la palabra del Señor, la economía de Dios. Él era un canal en las manos del Señor.
Él no está defendiendo su persona, como Dios nos habló a través del siervo. Era el Espíritu defendiendo la palabra del Señor. Aquí da a entender de que Pablo está diciendo, hay un solo profeta que soy yo, y es verdad, no era mentira. Hay un solo profeta donde Dios revela su palabra, y Dios tiene muchos profetas que son siervos, como el principio de Apocalipsis 1:1, que dice que Dios reveló al profeta Juan, y Juan le reveló a los siervos, y los siervos revelaron a la iglesia. Hoy, hermano, es el mismo principio, así como Pablo. Pablo aquí no se está autopromocionando, yo soy el único canal. No. Dios lo escogió para hablar la palabra profética. No fue una elección de Pablo. El otro miércoles vamos a compartir eso. No fue el gusto de Pablo, la voluntad de Pablo. No fue Dios quien lo escogió. Él tenía la palabra profética, la palabra de dirección. ¿Qué tenían que hacer todos los hermanos que estaban allí? Que habían profetas también, porque ¿qué profeta? Uno que habla por Dios. Unirse a la palabra que Dios estaba hablando por medio del siervo, nuestro hermano Pablo, y transmitir a la iglesia fielmente, porque una sola dirección, un solo hablar, un solo pensamiento, una sola luz. Eso es lo que Dios ha establecido. Lo demás, hermanos, son fábulas, genealogía interminable que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento, de la palabra, de la economía de Dios, la palabra profética, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De un corazón limpio, hermano, de una fe no fingida. Cuando hay otro hablar, hermano, cuando escuchamos otras palabras, hermano, no hay corazón limpio, fe no fingida. Cuando, Dios mío, que Dios nos libre, hermano. Por eso somos muy temerosos y celosos también en escuchar otros hablares que no sean conformes a la economía de Dios. Porque, hermano, mancha nuestra conciencia. Nuestro corazón, hermano, se puede contaminar. Un siervo de Dios, hermano, habla con corazón limpio, puro, con una conciencia limpia. Ese es el profeta, que trae palabra de verdad, trae la luz del Señor, la dirección del Señor para que la iglesia sea edificada. Eso es lo que Pablo está hablando acá. Y dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermano, hay muchas personas que comienzan a hablar en contra de la palabra profética, en contra del profeta, que, hermanos, se creen doctores que saben mucho de la palabra, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Están totalmente, hermanos, perdidos, desviados. Se creen doctores para juzgar, se creen con autoridad, pero lo que crean es confusión. Sí, diciendo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, según el glorio, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Señor Jesús, hermanos, todas estas palabras que no son conformes a la economía de Dios son vacías, son huecas, no producen la edificación de Dios. Aquí el apóstol Pablo, hermano, por medio del Espíritu, Dios mismo usándolo para defender la palabra del Señor,
para defender la economía de Dios. Pablo, hermanos, se para firme en el Señor, diciendo, esta es la palabra que Dios nos ha dado, la palabra profética. Y esta es la palabra que nosotros hoy necesitamos que seguir. No podemos permitir que el enemigo nos venga a confundir, venga con otro a hablar. Pueden ser mensajes bonitos, pueden ser mensajes muy lindos, pueden ser mensajes que agradan al oído, pero no, hermano. La palabra profética hace la obra del ministerio, el único ministerio que edifica el cuerpo de Cristo. Vamos ahora a Efesios 4, ya vamos a terminar. Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y 2 Corintios capítulo 4, aquí el apóstol Pablo también habla, dice, así pues, 2 Corintios capítulo 4, verso 1 y verso 2. Pero lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? El ministerio que edifica el cuerpo de Cristo, el único ministerio. Cada siervo, claro, tiene un ministerio, pero ese ministerio de los hermanos está unido al único ministerio. ¿Cuál es el único ministerio? Es el que edifica el cuerpo de Cristo, el que da vida al cuerpo, que habla la palabra de verdad. Pablo está hablando de que él no desmaya porque ha recibido misericordia de parte del Señor y recibió este ministerio, el ministerio de Espíritu y Vida, el único ministerio. Claro que él tenía su ministerio, pero estaba unido al único ministerio. Y él, como un canal de la gracia, como un apóstol, como un profeta, hablaba la palabra profética en el único ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Dice el verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire, verdadero profeta, un siervo que fue llamado de Dios, dice, renuncia a todo lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Pablo está hablando aquí, no es mi predicación, no es mi mensaje, hermanos, no era política. Pablo no hablaba para que la gente lo aplaudiera, para tener amigos. Él hablaba la palabra. Él no andaba con astucia, con engaño. Un verdadero profeta no habla para echarse a la gente en el bolsillo, no habla para su conveniencia, no habla para tener fama, no habla para que le den gloria, no habla para que, hermano, lo tenga en un pedestal. No, él habla la verdad, la palabra. Aquí el apóstol Pablo está hablando, yo soy el profeta que Dios cogió para hablar la verdad, porque había muchos, hermanos, con astucia, adulterando la palabra de Dios. Y eso ha sucedido en todos los tiempos de la iglesia. Gracias al Señor que nosotros estamos hoy, hermanos, unidos al Señor por medio de su palabra profética. Hoy tenemos que ser fieles a la palabra que el Señor nos está dando. Orar por el siervo que Dios está usando hoy. Orar que Dios lo fortalezca, que Dios lo afirme cada día, que Dios le revele. Orar por él, que Dios le dé salud, vivifique su cuerpo. Orar por el siervo, porque es un siervo, hermano, escogido por el Señor, así como Pablo fue escogido hace 2000 años por el Señor para hablar su palabra profética, hablar la economía de Dios. Hoy tenemos este siervo, así como lo fue el hermano Don, así fue el hermano Lini, hoy tenemos al hermano Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por él, hermanos, y estar unidos al Señor y defender lo del Señor, la palabra. No dejar que el enemigo haga daño en el cuerpo, no dejar que el enemigo entre, hermano, como león rugiente y meta a los santos en la mente
y los devore. Termino con esto. En Primera de Pedro, Dios nos hablaba por medio de su palabra profética, que aquí hay una advertencia para todos nosotros. Antes conocíamos este versículo y lo aplicábamos a las cosas del mundo, a las cosas grotescas. Y claro, que Dios nos salve, que Dios nos libre de todas esas cosas. Pero aquí el Espíritu Santo lo aplicó ahora a otro hablar, a un hablar que no es conforme al Espíritu, a la palabra profética, que trae confusión, que envenena el corazón de los hermanos, que los desvía, que los pone a dudar de la palabra, que los desanima, que los aleja de Dios, que los aleja de la iglesia, los llena de conceptos, los llena de opiniones, los llena de mucho prejuicio y hace que los hermanos ahí guarden sus reservas, que los hermanos estén allí envenenados. No podemos permitir que eso entre en nosotros. Dice Primera de Pedro 5:9, dice: al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecen. 5:8, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sé sobrios y velad. Hermanos, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy nosotros necesitamos estar en la palabra, en la inmersión, grito de guerra, colportaje dinámico. Ahí vamos a ser sobrios, vamos a permanecer en el Espíritu, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A cómo lo devora? Cuando trae otras enseñanzas, traen palabras negativas, hablando mal de la palabra, del profeta, de los hermanos, hablando mal de la iglesia. Si usted escucha esas palabras, hermanos, el león, en la parte negativa aquí, el león lo devora, porque esas palabras son semillas envenenadas que van a entrar a su corazón y van a contaminar. Mejor no escuche. Pablo dice: no contendemos, esto trae contienda, apártate de eso que traen esas palabras, no los escuches. Por eso, iglesia, cuando venga una persona, un hermano con reserva, con insatisfacción, hablarle mal de un hermano, de la palabra, del profeta, de la vida de la iglesia, párelo enseguida, no le escuche un minuto, diga: hágame el favor, respete, yo no soy un tanque de basura, yo soy un siervo, yo soy una sierva. No escuche, hermanos, porque si usted escucha, el león que anda buscando lo devora. ¿Cómo lo devora? Que lo vuelve a la mente, lo pone a dudar y después lo pone a hablar las mismas palabras, y eso va contaminando y eso va trayendo a la iglesia muerte, dificultad. Guardémonos en esto. Si viene un hablar que no es conforme al Espíritu, a la palabra de Dios, a la palabra profética, hermano, usted tiene toda la autoridad de decir: respéteme, yo no quiero escuchar ni un segundo más lo que usted está hablando. Que no lo debe escuchar, cuando ya vaya por 30 segundos lo deje de cortar. Mira, hermano Pedro da un testimonio hace una semana que había muchas dificultades en las iglesias en Brasil en los años 90, en los 2000, y él caminaba toda la iglesia y la gente murmuraba y hablaba de la palabra del hermano Don, y él de tanto escuchar y estando claro él, hermano, fue contaminado. Cuando eran las conferencias, todo el mundo disfrutando y él ahí cuestionando, él ahí hablando: pero hermano Don no tenía que hablar esto, porque hay mucha gente que habla así. Y comenzó a cuestionar ya la palabra y a opinar. Él interiormente dice que duró años, como 4 o 5 años en muerte. Los demás disfrutaban y él en muerte. Por un día Dios le mostró, se vació, se limpió con la sangre y cortó eso enseguida. Y Dios comenzó nuevamente a restaurarlo y usarlo. Entonces, no escuche, por favor, no escuche, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted escucha una conversación de esa, hermano, el veneno entra, daña su conciencia, daña su corazón, daña mi corazón. Esa semilla es terrible, hermano. Es mejor que usted le diga a esa persona con mucho amor, pero con autoridad: pare ahí, hágame el favor, no me hable eso. Si usted me viene a hablar esas palabras, hermano, no lo voy a escuchar, perdóneme. Yo lo amo, pero no voy a escuchar eso. Vamos a hablar la palabra pura que nos edifica. Eso es velar y estar sobrios. Pero si usted comienza a escuchar y le gusta, hermanos, es muy peligroso.
Que Dios nos salve, que Dios nos libre. Señor Jesús, porque mire, en 2 de Timoteo, ya para terminar, 2 de Timoteo, el Espíritu hablaba a través del hermano. Estamos tomando perla del mensaje. Perla. Ya vamos a terminar un minuto más a terminar esta parte. 2 de Timoteo 1:15, mire cómo dice. Dice la palabra así: ya sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hermanos, antes que Pablo ya muriera, triste, muchos hermanos, iglesias, abandonaron al apóstol. ¿Por qué abandonaron al apóstol? Porque se dejaron contaminar, dejaron que otros hablares entraran, que otra palabra bonita, que otra palabra, palabra sucia, palabra del diablo, entrara a su corazón. Comenzaron a dudar de la palabra que Dios había hablado por medio de Pablo. Comenzaron a dudar del apóstol, del profeta que Dios usó en ese tiempo. ¿Cómo le parece? Y hoy no es distinto. Muchos hermanos no están entre nosotros hoy porque entraron palabras negativas y han dudado de la palabra profética, del profeta, del hermano Don cuando estaba, y dejaron de reunirse. Pero hoy no va a ser así. Hoy el Señor cuenta con usted y cuenta conmigo, y necesitamos permanecer firme, velando, sobrio, unido a la palabra, humilde, practicando la palabra, haciendo inmersión, grito de guerra y obedeciendo a lo que Dios está hablando, hermano, que ahí está el poder del Señor y vamos hacia adelante con el Señor. Él es nuestro general, Él salió venciendo para vencer, la iglesia está siendo edificada, hermanos, el reino se acerca. Nosotros no vamos a permitir que el enemigo nos contamine. El siervo que Dios está usando, estamos unidos a su corazón, somos cómplices, estamos peleando por el reino de Dios, por la palabra del Señor, y hoy estamos unidos a la segunda venida del Señor para traer al Señor de regreso. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Señor Jesús, te damos gracias. Vamos a orar, hermano. Gracias por la palabra. Gracias por el encargo que tú nos has dado en Colosenses capítulo 4, 2 y 3. Necesitamos orar por el canal que estás usando hoy, por el profeta, nuestro hermano Pedro. Oramos por él para que tú sigas dándole de nuevo, revelando lo que está en tu corazón, llevándolo a depender totalmente de ti, humilde, pobre en espíritu, humillado las 24 horas. Señor, síguelo usando poderosamente, dale vida, vivifica su cuerpo, dale salud a él y a su familia, todos los cooperadores, todos los ancianos cooperadores en todo el mundo, toda la iglesia unidos a ti y a tu palabra. Señor, el enemigo está vencido, el enemigo está aplastado en breve bajo nuestros pies. Tu palabra profética sigue adelante, tu profeta usted lo sigue usando, Señor, poderosamente. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. Hermanos, este viernes el Señor nos espera a todos en la reunión ministerial a las 7 en punto para seguir unidos ahí al Señor, su palabra profética, y recibiendo el encargo del Señor para juntos practicar con mucha obediencia y sencillez. Vamos a multiplicar ese link para que muchos escuchen la palabra profética. También, hermanos, ya la conferencia nacional con nuestro hermano Pedro se acerca. El 14 de junio va a ser aquí en Valledupar. Ya las inscripciones están. Usted puede ya inscribirse. Son 70,000 pesos que vale la siembra de amor para todos los gastos, hermanos, de la conferencia. Esos 70,000 pesos llegan al corazón de Dios para suplir todos los gastos. Entonces, hermano, ahí está la hermana Dina. Usted puede inscribirse y usted puede comenzar a abonar de 5, de 10,000, conforme a la fuerza que tenga 20,000. Porque hay plazo hasta el 5 de junio, para cancelar. 5 de junio. Entonces hoy estamos a 3, ¿verdad? A 3 de mayo. Tenemos un mes. Entonces vamos a inscribirnos, hermanos. Usted puede llamar a la hermana. El domingo trae la primera cota y puede estar antes del 5. Ya con la ayuda de Dios, con su bendición, hemos cancelado la participación. También pedimos oración por nuestro hermano Jason Manzano, nuestra hermana María y nuestra hermana María Angélica, sobrina de Argelia. Ellos viajan al CP, allá a estar un tiempo con el Señor. Ya más adelante estaremos dando la fecha de su viaje
Amén. Señor bendiga a la iglesia. Señor nos guarde, que seamos fieles al Señor, a su palabra, y todos sigamos adelante, unidos al Señor. Amén. Bendiciones para todos. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, Ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.